Les saludo, estimados alumnos y estimadas alumnas, compañeras y compañeros docentes de los 71 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Es un gusto nuevamente compartir con todas y todos ustedes las clases virtuales de la asignatura de Administración 2, en esta ocasión para el tercer parcial, donde analizaremos el bloque número 3, etapa dinámica del proceso administrativo, que se integra por las fases de dirección y control. Es la sesión número 1 del bloque número 3, etapa dinámica del proceso administrativo. El tema que analizaremos es la dirección y la evidencia corresponde al porcentaje asignado del 40%. El propósito del bloque. Integra críticamente los principios, técnicas de dirección y de control mediante el análisis de sus elementos con la finalidad de reconocer cómo impacta la etapa dinámica del proceso administrativo en cualquier organismo social de su contexto, favoreciendo la toma de decisiones responsable y reflexiva. Es decir que, después de el análisis de la etapa mecánica, ahora analizaremos los principios, las técnicas que a través de la dirección y el control nos van a permitir a nosotros realizar la etapa final del proceso administrativo en cualquier organismo social. Los aprendizajes esperados son 3. Número 1. Explica el concepto de dirección mediante el análisis crítico de sus principios para demostrar su importancia en organizaciones sociales de su entorno, privilegiando el diálogo en la construcción de nuevos conocimientos. 2. Argumenta el rendimiento de las organizaciones mediante el análisis crítico de la relación de sus elementos de la dirección para explicar su efectividad en organizaciones sociales del entorno, reflexionando sobre las consecuencias de sus actos como ser social. 3. Plantea la importancia que tiene el proceso de control a través del análisis reflexivo de sus técnicas para ejemplificar la aplicación de sus métodos en cualquier organización social, actuando de manera congruente y consciente en la prevención del riesgo. Como vemos, los 3 aprendizajes esperados se encuentran íntimamente ligados al propósito del bloque. A través de estos aprendizajes nosotros podemos integrar los principios y las técnicas de la dirección y el control en el proceso administrativo. Y bien, ¿qué es la dirección? Bueno, pues básicamente la dirección es el proceso de conducir, guiar y orientar los trabajos del personal de una empresa para que realice su mayor y mejor esfuerzo al desarrollar las funciones y actividades. Y bien, ¿qué es dirección? La dirección es el proceso de conducir, de guiar y orientar los trabajos del personal de la empresa para que realizando su mayor y mejor esfuerzo en sus funciones y actividades puedan lograr con eficiencia los planes, las estrategias para poder así obtener la misión que nos hemos planteado dentro de nuestros objetivos. Es decir, que a través de la dirección nosotros vamos a guiar los destinos de la entidad, de cualquier organismo social, y orientar el trabajo de todos los recursos humanos, financieros, materiales, económicos, técnicos y tecnológicos para lograr el fin que nosotros deseamos. A su vez, la dirección dentro del trabajo directivo consiste en hacer que las cosas planeadas se realicen a través de una estructura de trabajo dispuesta. Esta estructura que nosotros ya previamente planteamos a través de la planeación y que organizamos a través de las técnicas que nos permiten a nosotros establecer la jerarquía dentro de toda entidad. Bien, los principios de la dirección. Hemos enunciado 8 principios, podemos encontrar algunos más en algunos teóricos de la administración. Nosotros vamos a hablar de estos de manera particular. La integración de los objetivos. Como sabemos, toda entidad, todo organismo social tiene objetivos establecidos, un objetivo general que va en función de nuestra misión y nuestra visión, y a su vez se integra por objetivos específicos de las diferentes áreas que conforman nuestra empresa, nuestra entidad. Es decir, entonces, que todos los objetivos tienen que estar en función del objetivo general. Todas las áreas deben de trabajar para lograr el objetivo que tenemos en común. Todos los trabajadores debemos
como diríamos coloquialmente, de ponernos la camiseta y fincar nuestras actividades al objetivo que nos da a nosotros sentido como entidad u organismo social. La impersonalidad de mando. Como naturaleza, todo debe ser dirigido, coordinado o guiado. Es parte del proceso administrativo. Por lo tanto, la impersonalidad de mando emana de la necesidad primaria de tener una dirección, es decir, que es un requerimiento organizacional la dirección. Como sabemos, la dirección también se puede conocer como la ejecución, porque aquí se ejecutan los planes que previamente ya hemos planeado y organizado a través de qué elementos, cómo lo haremos, cuáles son las técnicas que implementaremos. La supervisión directa. De manera específica, toda orden o instrucción no inspeccionada o revisada, pues no puede cumplir con los estándares necesarios y por lo tanto, pues vamos a poder incurrir en riesgos. Es importante entonces que toda entidad, todo organismo social sea supervisado de manera directa. Tenemos nuestros supervisores o nuestros auditores internos. La jerarquía o la cadena de mando de manera específica es tener canales de mando específicos, ya ellos los hemos visto a través de la jerarquía en la fase de organización, y cómo es que cada uno de los organismos sociales pues va según sus necesidades a elegir la forma jerárquica o la organización jerárquica que va a cubrir con sus necesidades. Y bueno, es importante que la jerarquía sea respetada dentro del nivel de mando en el que nos encontramos. El principio de la resolución de los conflictos pues está enfocado a la resolución de los conflictos o los problemas que puedan aparecer de manera contingente en toda entidad. Ninguna entidad está libre de conflictos o problemas que pueden surgir. Pueden ser del contexto interno, quizás entre el personal, pueden ser del contexto externo, por ejemplo, con la falta de materia prima o alguna cuestión con algún proveedor. Y bueno, todo esto nos va a llevar a nosotros a poder resolver. El director, el gerente general, el jefe, pues tiene que tener esta capacidad de ejecutar los planes y también de resolver las complicaciones que se puedan presentar en el transcurso de las actividades proyectadas. Bien, el aprovechamiento de los conflictos pues nos tiene que permitir como voluntad emergente tener la capacidad de aprender de nuestros errores, de las situaciones adversas que se pueden presentar en algún momento en la entidad. Y bueno, de manera particular, estos conflictos o estos problemas nos tienen que servir para que nosotros podamos aprender de ellos y prever en algún momento que pues no vuelvan a ocurrir. La unidad de mando pues tiene que ser siempre enfocada, como lo vimos en la planeación, en la organización, que también tienen como principio la unidad de mando. Pues básicamente es que todas las áreas, todos los proyectos, todos los departamentos o secciones pues tienen que contar con un jefe exclusivamente. Bien, vimos en la organización, por ejemplo, que hay formas jerárquicas a través de las cuales podemos tener una organización matricial y que un proyecto puede tener un jefe horizontal y un jefe de manera vertical. Pero siempre es importante que todo equipo de trabajo cuente con un solo jefe para que esta unidad de mando pues se pueda seguir de manera coordinada, específica y dentro de todo proceso necesario. Y bien, pues la unidad de dirección siempre es necesario que cuando dentro de las tareas que nosotros realizamos, todo debe tener un rumbo y una finalidad. Es importante y esto está enfocado en nuestros objetivos, en nuestra misión, en nuestra visión, qué es lo que queremos lograr. Y entonces la unidad de mando, dentro de la unidad de dirección, a nosotros lo que nos va a permitir es que dentro de todo, pues tiene que tener siempre específicamente aquello que queremos lograr. No podemos cambiar de manera intempestiva nuestros objetivos o nuestra misión o el quehacer de nuestra entidad. Tenemos que replantearnos y de manera específica pues sacar, nulificar todo aquello que no vaya con la finalidad primaria de nuestra entidad.
Entonces, como vemos, los principios de la dirección están enfocados en dotar de manera específica a la ejecución, a la guía, a la coordinación de las actividades, de elementos necesarios que le van a permitir poder tomar decisiones, ejecutar los planes y coordinar todos los recursos necesarios. ¿Cuál es la importancia de la dirección? Primero es poner en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. Segundo, a través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. Tercero, la dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y consecuentemente en la productividad. Un buen liderazgo, una buena ejecución o una buena guía dentro de todo organismo social, pues va a motivar de manera específica a los empleados, física, psicológicamente, y por lo tanto va a ser productiva. Si nuestros empleados pues no están motivados, no se sienten apasionados por el trabajo que ellos realizan, pues no vamos a lograr una productividad eficiente. Número 4, la calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de organización y la eficacia de los sistemas de control. Número 5, a través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. Como vemos, la importancia de la dirección es tal que nos va a permitir a nosotros coordinar de manera específica y ejecutar los planes que ya previamente hemos establecido. A través de la dirección, que es el punto más práctico, porque es cuando ya se realiza todo aquello que nosotros en algún momento planteamos y dijimos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, a través de qué métodos, a través de qué procedimientos, pues prácticamente aquí es el momento de hacer las cosas, ¿no? Es el aprender a aprender, el hacer a hacer, y bueno, prácticamente entonces nosotros vamos a ejecutar todo aquello a través de las técnicas, de los procedimientos, de los elementos que nosotros ya hemos definido con anterioridad. Bien, ¿cuáles son los elementos de la dirección? Nosotros vamos a analizar el liderazgo, la motivación, las 4 teorías más importantes motivacionales para el proceso administrativo, la comunicación, la supervisión y el proceso para la toma de decisiones. Como administradores, todo nos tiene que llevar hacia la toma de decisiones eficiente, que por lo tanto sea lo mejor para la entidad. ¿Qué es el liderazgo? Dicen algunos líderes motivacionales que el líder es aquella persona que inspira, que motiva, que nos permite a nosotros de una u otra manera pues seguirlo a través de una acción coordinada, específica y con un fin al punto que nosotros queremos lograr. El liderazgo entonces implica la capacidad que una persona tiene para influir en la mente de otras personas, logrando en ellas respuestas de entusiasmo. Y esta influencia nosotros consideramos que siempre tiene que ser positiva o que nos debe de llevar hacia un crecimiento personal y profesional. Ninguna influencia de liderazgo que nos lleve hacia cuestiones adversas o negativas, pues va a ser un liderazgo eficiente. Todo líder tiene que influir de manera positiva e incentivar el crecimiento de las personas. Desde la gerencia, es decir, desde la parte de un organismo social entendido como una empresa, como una entidad económica, el liderazgo es el proceso de influir en las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Es decir, que vamos a dirigir las actividades laborales y vamos a influir en las personas para que realicen las actividades con eficiencia y eficacia. Y finalmente el liderazgo pues va a ser la capacidad para influir de forma no coercitiva, es decir, libremente, que nuestros trabajadores, nuestros subordinados se sientan pues dentro de un marco de confianza, de motivación, de amor por lo que hacen, ¿no? Si las personas realizan las acciones, sus actividades cotidianas con pasión, pues prácticamente encuentran una motivación para hacerlo. Cuando un trabajador no se encuentra motivado, pues simplemente va a responder a incentivos, la mayoría de ellos económicos, pero no va a dar el 100% que podría dar cuando está realmente motivado y bajo un liderazgo eficiente. Y bueno, ante eso tenemos el liderazgo versus el jefe.
¿no? Siempre hemos tratado de que ya el nuevo modelo de administración, que los nuevos líderes, los nuevos jefes, pues realmente sean eso, personas que inspiren a otros a seguirlos, pero sobre todo a ejecutar las acciones. El jefe, por lo tanto, solo dirige, solo coordina, solo dice hay que hacer las cosas. Muchos de ellos, como diríamos de manera coloquial, pues solo aparecen para la foto. Los jefes entonces, pues prácticamente son parte de una administración ya obsoleta. Hoy ya debemos de hablar de líderes, aquellos que inspiran, escuchan, preguntan, se interesan. Un líder es una persona que tiene la capacidad de analizar su entorno y este análisis va más allá de si estoy haciendo bien las cosas o no. Interesarse por el personal, qué lo motiva, qué le inspira a trabajar, cuáles son los fines, cuál es el objetivo de su vida. Desafía a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque buscamos estándares de calidad, buscamos puntos específicos a los cuales nosotros queremos llevar. Promueve la acción, delega, y en esta delegación no quiere decir que al trabajador le finque toda la responsabilidad, sino que le da la oportunidad de que también tome decisiones de manera específica. Moldea el trabajo y alienta a sus subordinados. Y bueno, tenemos algunos tipos de liderazgo. Podemos encontrar de todos dentro de las empresas, pero bueno, siempre es importante que el liderazgo sea participativo, democrático y que incentive a las personas a lograr sus objetivos. Mansilla identifica tres tipos de liderazgo: el líder autocrático, el líder participativo y el líder laissez-faire, que prácticamente es dejar hacer. El liderazgo autocrático es caracterizado por un líder que toma decisiones sin consultar a los demás y que espera que los subordinados acaten sus órdenes. Y bueno, el liderazgo autocrático no le gusta ser cuestionado, simplemente es hagan las actividades como yo lo estoy indicando y espero resultados, ¿no? Y bueno, prácticamente este líder es el único que puede tomar decisiones frente a los problemas o las situaciones del contexto. El liderazgo participativo, de acuerdo a Mansilla, consiste en los trabajadores participen conjuntamente con el dirigente en la toma de decisiones. Es un trabajo coordinado en conjunto. Si bien el líder es el que al final va a tomar las decisiones, a través de sus subordinados, pues puede recibir información necesaria, alguna información que a lo mejor él no ve desde su posición y que los trabajadores de a pie pues sí lo pueden analizar y viven constantemente en este análisis. El tipo de liderazgo participativo pues tiene una categoría que se divide en liderazgo democrático, donde el líder deja que el grupo tome la decisión final. El liderazgo consensual o consensuado, donde el líder se preocupa porque todos tengan una opinión sobre la decisión, presenten sus puntos de vista, es decir, les da la oportunidad de que presenten proyectos, presenten ideas específicas, presenten un análisis de la situación en la que nos encontramos y entonces después de este consenso podemos tomar la decisión. Y finalmente el liderazgo consultivo, que es este líder que consulta a los subordinados, pero es él quien al final toma la decisión. Entonces, de manera específica, el liderazgo participativo es lo que hoy día podemos ver más implementado en las empresas. Un líder que escucha a sus subordinados y que al final él puede tomar la decisión, pero cuando ya ha conocido los puntos de vista del resto de los trabajadores. Y tenemos el liderazgo laissez-faire, que de manera específica nosotros ya lo analizamos también en economía en quinto semestre como una de las formas en que la escuela fisiócrata, por ejemplo, realizaba las actividades dentro de la búsqueda de este orden establecido para la riqueza. Entonces, de manera particular, el liderazgo es dejar hacer. Entonces, el líder, cuando ya define cuáles son los objetivos de la entidad, pues deja que los subordinados establezcan las vías de cómo lograr estos objetivos. Y muchas de estas ocasiones donde podemos aplicar este tipo de liderazgo, pues es cuando los subordinados tienen una capacitación de manera eficiente y bueno, están con una alta dirección coordinados. Entonces,
El liderazgo laissez-faire estará específicamente definido en aquellos organismos sociales donde podamos tener la capacidad de tomar decisiones de manera eficiente y que siempre vayan en beneficio de la entidad. Estos son los tres tipos de liderazgo de los cuales nos habla Mansilla, pero podemos enunciar uno más, que es el estilo coaching, y de manera específica el líder fomenta y orienta el talento, la creatividad, y bueno, es este líder que impulsa a los demás a hacer una actividad, y lo podemos encontrar muchas veces en el ámbito deportivo, pero bueno, lo traemos ya también al ámbito empresarial. El coaching del que tanto hoy día podemos encontrar cursos, diplomados y movimientos, ¿no? Y es este líder que es un instructor, una guía, un motivador a lograr un punto específico o a conseguir objetivos particulares. También tenemos a su vez el liderazgo combinado o consensual, y de manera específica es un liderazgo que es situacional, y este liderazgo se va a adecuar a las necesidades del momento de la entidad. Entonces el líder en algún momento puede ser autocrático, en algún momento puede ser consensual o participativo, en algún otro momento puede ser un poco más democrático. Es decir, que este liderazgo pues se va a originar por diferentes motivos de acuerdo a la realidad particular de un momento específico dentro del organismo social. Y este liderazgo pues está desvinculado de situaciones específicas de los grupos sociales, sino que va a ir más hacia la realidad del momento dentro de una entidad. Y bueno, el liderazgo que nosotros realicemos o que implementemos dentro de nuestra entidad, pues siempre va a estar en función de aquello que nosotros necesitamos dentro del marco administrativo de nuestras empresas. La motivación. La motivación es un estado psicológico que existe siempre que fuerzas internas y externas, o ambas en su conjunto, desencadenan comportamientos orientados hacia los objetivos. La motivación entonces nos va a permitir a nosotros conseguir las metas de la organización, que muchas veces son inalcanzables, pero que solo cuando los subordinados, los líderes, los gerentes, los jefes tienen esta motivación, pues van a poder lograr los objetivos que hemos planteado. Y bueno, muchas veces la motivación responde a incentivos, como lo veíamos, por ejemplo, en economía, como lo vemos en psicología. Los individuos pues respondemos a incentivos, y estos incentivos a nosotros nos van a hacer que podamos, si tenemos un objetivo específico al cual lograr, pues vernos motivados a través de nuestro comportamiento a lograrlos. La motivación prácticamente es hacer que un individuo sea movido o impulsado hacia la acción. Es motivar, es ayudar a que el individuo pues se vea dentro de este factor pues prácticamente movido hacia la acción. Los factores internos son endógenos porque son del interior de nuestra persona, son anhelos personales, deseos de ambición o necesidades de autorrealización. Muchos de los factores internos pues es el salario, es el logro al que nosotros deseamos llegar dentro de un punto específico de la organización y nos vemos motivados por eso. A lo mejor si queremos un puesto de manera particular en la empresa, bueno, pues vamos a hacer nuestras actividades de manera tal que en algún momento cuando hay una promoción de personal podamos lograr de manera específica este escalafón. A su vez tenemos factores externos que son exógenos, que no dependen del individuo de manera particular, sino del contexto. Y de manera específica, dicen algunos psicólogos que estos factores no son motivantes dentro de la percepción de la motivación de los individuos. Y bueno, como todo, la motivación tiene un ciclo específico. Y la motivación, así como el liderazgo es la acción que nosotros deseamos lograr, motivar e impregnar en nuestros subordinados o subalternos, pues la motivación es un arte que es basado en la sensibilidad humana para poder identificar qué es lo que necesitan nuestros trabajadores, ¿no? Algunos trabajadores necesitan pues a lo mejor mayor atención, a lo mejor cubrir algunas necesidades, y si un trabajador tiene alguna problemática externa
a el ámbito laboral, pero le afecta de manera específica, bueno, pues no va a dar el 100 por 1 dentro de la actividad. Y es importante que los trabajadores puedan sentirse realmente plenos para que den entonces toda su capacidad dentro de un marco de eficiencia. Y bueno, todo esto se logra a través de la empatía. Es necesario hoy día pues ponernos en los zapatos del otro y poder comprender las diferentes situaciones que lo llevan a motivarse y por lo tanto lograr los objetivos planteados. El ciclo motivacional, como lo podemos ver aquí, está ilustrado e inicia con la homeostasis. Básicamente es un cierto momento en que el organismo humano pertenece en estado o está en estado de equilibrio. Es decir, que tenemos una plenitud, estamos en un equilibrio específico. Y de esta homeostasis pasamos al estímulo y básicamente es cuando hay un estímulo que genera una necesidad y por lo tanto esa necesidad a nosotros pues nos está ya moviendo a hacer algo. En tercer lugar, nosotros tenemos a la necesidad que está insatisfecha aún. No la hemos podido cubrir, ¿sí? Entonces, esta necesidad, este deseo, está ahí presente. Surgió de un estímulo en algún momento de plenitud pasivo de la vida. Y bueno, hay una cuestión activa que potencializa este estímulo y crea una necesidad que nosotros vamos a buscar satisfacer. De ahí pasamos a un estado de tensión, donde se produce un impulso que da lugar a un comportamiento o una acción, es decir, nos mueve a hacer algo para nosotros poder lograr esa necesidad o satisfacer ese deseo. Entonces ya estamos en este estado de tensión donde vamos a ser impulsados a la acción. Finalmente el comportamiento, la acción, pues es activarse, es buscar los mecanismos necesarios para poder cubrir esa necesidad o satisfacer ese deseo. Y bueno, entonces este comportamiento va a estar dirigido hacia satisfacer esta necesidad y alcanzar el objetivo de manera satisfactoria. Y finalmente pues tenemos la satisfacción, y que si ese estímulo es satisfecho, bueno, pues entonces esta necesidad del organismo se retorna a su estado de equilibrio. Pero a su vez, habrá situaciones en que nosotros no vamos a poder cubrir las necesidades de manera específica ni satisfacer nuestros deseos. Entonces podemos tener una reacción negativa y muchas veces esta necesidad no satisfecha pues nos va a llevar a presentar algún mecanismo de defensa para con nosotros mismos o con las personas a nuestro alrededor y nos va a propiciar desorganización, agresividad, reacciones emocionales negativas como ansiedad, aflicción, nerviosismo, tristeza, ira en algunos momentos, ¿no? Entonces la motivación tiene que estar muy bien fincada en los líderes, en los jefes, en aquellos que ejecutan la dirección y la parte directiva dentro de la empresa para poder identificar las necesidades de nuestros subordinados, de nuestros trabajadores y poder ayudarlos a encaminar ese estímulo hacia la consecución de una necesidad y por lo tanto satisfacer esas necesidades, ¿no? Muchas de las necesidades van en el ámbito económico, en el ámbito profesional, pero muchas necesidades también son de ámbito psicológico y es importante que dentro de toda organización pues podamos tener un departamento, alguna persona que ayude de manera específica a nuestro personal a sentirse motivado y sobre todo atender situaciones como ansiedad y estrés. Bien, las teorías motivacionales que nosotros vamos a analizar son 4. Y bueno, hay muchas teorías que abordan el proceso de motivación, pero dentro del ámbito de la administración y dentro de la fase de dirección del proceso administrativo encontramos 4. La pirámide de Maslow, la teoría de motivación y higiene de Herzberg, la teoría X y la teoría Y de McGregor y la teoría motivacional de McClelland. De manera específica, muchos ya creo que todos hemos analizado en algún momento la pirámide de Maslow. En la secundaria lo hicieron también en orientación educativa ya aquí en la preparatoria, en colegio de bachilleres. Y bueno, la pirámide nos ilustra a través de la jerarquía de las necesidades humanas una
forma a través de la cual, pues, cómo es que reaccionamos hacia los impulsos de la conducta humana. La pirámide tiene 5 niveles, como ya lo sabemos, y bueno, están ordenados de manera jerárquica de acuerdo a las necesidades de los individuos, y cuando hemos conseguido un nivel, bueno, pues nosotros podemos avanzar hacia el siguiente hasta encontrar la autorrealización. Como vemos, tenemos la base de la pirámide, que son necesidades fisiológicas, la respiración, la alimentación, el descanso, este punto de equilibrio, de plenitud que nosotros podemos encontrar, incluido el sexo. Entonces, el individuo tiene estas necesidades para tener una base específica. La seguridad, ya que hemos conseguido las necesidades fisiológicas, podemos pasar a la seguridad, y de manera específica pues es tener una seguridad física, un empleo seguro, recursos económicos suficientes, quizás no en exceso, pero sí lo suficientes para poder satisfacer nuestras necesidades primarias, necesidades secundarias, seguridad moral, familiar. De ahí tenemos las necesidades de afiliación, la pertenencia a un grupo, la pertenencia a un organismo social, las necesidades de reconocimiento que parten desde el individuo y ya se traspolan hacia los individuos al exterior, y finalmente la autorrealización, cuando hemos encontrado la plenitud total de nuestra vida. De ahí tenemos la teoría de motivación e higiene de Hensberg, y bueno, también se conoce como la teoría de los dos factores. Por un lado tenemos que Hensberg plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas. La satisfacción, por un lado, es el resultado de los factores de la motivación, y la insatisfacción es el resultado de los factores de higiene. Y lo vemos ilustrado de esta manera. Los factores de higiene, por un lado, es la insatisfacción laboral, y está condicionada por prácticamente influencias en las condiciones de trabajo, la colaboración entre compañeros dentro de la misma entidad, las políticas y reglas que muchas veces son difíciles de cumplir por los trabajadores, la calidad de la gestión y el salario básico. Muchas veces los trabajadores se sienten insatisfechos con el salario, la remuneración que reciben por sus actividades. Y por el otro lado tenemos la motivación, que se ve influenciada por el logro que tenemos los individuos, el reconocimiento al interior de la entidad, la responsabilidad, el contenido del trabajo, que es aquella actividad que nosotros realizamos, la oportunidad de crecimiento y el crecimiento personal, que siempre va acompañado de esta satisfacción laboral. Tenemos la teoría X y la teoría Y de McGregor. Y bueno, esta teoría ha sido ampliamente utilizada en la administración de los recursos humanos, y podemos encontrar dos tipos de individuos: los individuos X y los individuos Y. Los individuos X son seres humanos que no les gusta el trabajo y bueno, van a evitar realizarlo la mayor cantidad del tiempo posible. Cuando deben de hacer una actividad, pues ellos se ven obligados, controlados a través del castigo como un incentivo para que puedan entonces encaminar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos. Las personas son pasivas porque desean ser dirigidas y bueno, van a evitar la responsabilidad. Por el otro lado tenemos a los individuos Y, que son empleados que contemplan el trabajo como algo natural, y el descanso o el ocio, bueno, es prácticamente un distractor que les va a permitir a ellos pues estar motivados para poder seguir trabajando de manera eficiente. El castigo y la amenaza no son los únicos estímulos, sino que van a autodirigirse y autocontrolarse ante las situaciones. Las recompensas estarán ligadas a los compromisos que ellos van a asumir y por lo tanto a través de los objetivos. Y bueno, aceptan y buscan responsabilidades de manera específica. Es decir, que los individuos dentro de la teoría Y pues están básicamente fincados hacia una motivación más persistente y permanente dentro del ámbito de las actividades empresariales. La teoría motivacional de McClelland, también conocida como la teoría de las necesidades, McClelland define tres tipos de necesidades específicas: necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación.
Y él dice dentro de este marco teórico que las motivaciones deben ser entendidas como procesos inconscientes dentro de un planteamiento similar al psicoanálisis. La motivación del logro nos lleva al deseo de excelencia, el trabajo bien realizado, el individuo acepta responsabilidades y necesita retroalimentación. La motivación de poder es un individuo a quien le gusta que lo consideren importante, quiere prestigio y busca un estatus de manera particular dentro de la empresa y fuera de ella. Y bueno, es un individuo también al que le gusta hacer permear su poder en todas las decisiones de la entidad. Y finalmente, la motivación de afiliación es una persona, es un individuo al que le gusta ser popular, estar en contacto directo y dinámico con los demás. Aunque le guste estar solo, le gusta trabajar eficientemente en equipo y ayudar a los demás. Y bien, entonces estas son las 4 teorías que dentro del marco de la motivación nosotros ejecutamos para resolver las actividades, motivar, incentivar y sobre todo buscar el logro efectivo de la empresa. Bien, la comunicación es esencial en todo organismo social y es importante como un proceso que nos va a permitir a nosotros estar informados. La comunicación es bilateral. Hay una comunicación, hay una retroalimentación y estamos en constante intercambio de información. Por otro lado, la comunicación que se vale de la información está siempre necesaria para que se hagan comunes las situaciones entre dos o más personas. Comunicar es entonces hacer comunes a las personas y la comunicación pues debe de hacerse asequible a los diferentes contextos de las personas porque no vamos a ser ninguno de nosotros iguales entre nosotros. La educación, nuestro origen geográfico, social y cultural también nos va a ser diferente y por lo tanto tenemos que hacer que la comunicación sea entendible en el contexto de cada una de las personas y bueno, cada uno de nosotros reacciona diferente a los estímulos que nosotros recibimos, aunque sean similares. El proceso de la comunicación no es desconocido por cada uno de nosotros. Hay un emisor que transmite el mensaje hacia un receptor que recibe el mensaje, que es esta comunicación que es enviada y que es relevante, puede ser verbal, puede ser no verbal, y este mismo emisor en algún momento va a convertirse en receptor cuando el emisor primario a un receptor primario le transmita esta información, que va a estar técnicamente pues en un marco de un contexto, de un canal que es a través del cual nosotros enviamos el mensaje y en este contexto pues nosotros también vamos a tener la retroalimentación. La comunicación entonces es importante en todas las organizaciones debido a que necesitamos que el personal esté informado y esto es importante dentro de un canal informativo. Todo el personal tiene que estar informado para que así pueda entonces conocer cuáles las necesidades, cuáles son los requerimientos, qué es aquello que la empresa necesita y a través de lo cual nosotros podemos satisfacer las necesidades de comunicación dentro de un marco normativo. Bien, tenemos ahora que hay diferentes tipos de comunicación. Tenemos comunicación interna y externa. Tenemos comunicación formal e informal, comunicación verbal, no verbal, vertical u horizontal y comunicación escrita. La comunicación formal es aquella que se da a través de los documentos y dentro del marco de la jerarquía. A su vez, la comunicación informal, pues prácticamente es una comunicación más de pasillo, que si bien es importante y relevante, pero no cuenta con el nivel jerárquico necesario. La comunicación interna es la que se da de manera específica entre los individuos dentro de la organización y la comunicación externa pues proviene de fuera de la organización. La comunicación horizontal es entre individuos de un mismo nivel jerárquico, entre departamentos, mientras que la comunicación vertical está en función de la jerarquía. Emana desde la parte más superior dentro de la organización
el CEO, el jefe, el gerente general y baja hasta la persona de menor rango en cuanto a la jerarquía dentro de la empresa. La comunicación no verbal, que puede ser a través de señas, puede ser a través de algún otro mecanismo que nosotros podamos implementar, que no es necesariamente a través de la función oral. Y finalmente la comunicación escrita, esta es la que se va a permear como prioritaria, una comunicación que siempre va a ser necesaria porque dentro de todo organismo social es importante que la comunicación sea sentada en bases como circulares, oficios, cartas y algún otro elemento escrito. Bien, la supervisión. La supervisión es importante y vital en el proceso administrativo y nos va a ayudar a dirigir nuestros proyectos en la ruta más adecuada de logro de nuestros objetivos. Y es un componente esencial para la función directiva. Los objetivos de la supervisión es que mejoran la productividad de los empleados, desarrollan un uso óptimo de los recursos, obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada, desarrollar constantemente a los empleados de manera integral, monitorear las actitudes de los subordinados y contribuir a mejorar las condiciones laborales. La supervisión es importante, pero no debe verse de manera específica como estar sobre el empleado y sobre las actividades que él realiza. La supervisión se realiza a través del supervisor, que es una persona que observa y dirige al personal, lo orienta y lo vigila en el cumplimiento de sus funciones. Y el supervisor, pues tiene que ser una persona que conozca el proceso a través del cual él va a analizar, va a supervisar y va a corregir en su momento. Y bueno, tenemos que el trabajo del supervisor es técnico y se encuentra dentro del know-how, que es el cómo hacer las cosas, ¿no? Y bueno, es un proceso de trabajo específico y el éxito de la supervisión pues va a determinar el éxito de los proyectos y de los objetivos dentro de la organización. Y muchos de estos procesos de supervisión también se dan a través de la auditoría dentro de la entidad. Y es importante que todos los procesos puedan ser supervisados, puedan ser monitoreados y corregidos según las necesidades. Bien, finalmente pues vamos al proceso para la toma de decisiones. Y una decisión es una resolución o una determinación que nosotros realizamos en un proceso para hacer una elección dentro de diversas alternativas. Es decir, que nos enfrentamos a disyuntivas. El proceso es identificar el problema y bueno, básicamente es tomar una decisión que hay que resolver frente a una necesidad que debe ser resuelta. Puede ser un problema, un conflicto o alguna otra necesidad dentro del marco empresarial. De ahí tenemos que identificar las alternativas y de manera específica pues es considerar el mayor número posible de alternativas, de ahí irlo delimitando para que nosotros podamos establecer criterios específicos a través de los cuales nosotros pues ya vamos a poder, después de que identificamos las alternativas, establecer criterios y reducir las posibilidades para entonces analizar las alternativas y bueno, de manera específica pues ubicarlas de acuerdo al grado de satisfacción de la necesidad que nosotros deseamos resolver. Hay que ordenar las alternativas en función de las más específicas en un análisis global detallado de cuáles son las que resuelven nuestra problemática y al final seleccionar la mejor alternativa en función de nuestros recursos disponibles y siempre con eficiencia y eficacia. Realizar es una cartografía conceptual y argumentada de la etapa de dirección del proceso administrativo. La cartografía conceptual, sabemos que muchos de ustedes, por las diferentes situaciones del contexto donde nos encontramos ante esta situación, bueno, pues no pueden ir al internet o no tienen el internet de manera específica, lo pueden hacer de manera particular en su libreta, en una hoja y pueden hacer su cartografía conceptual. Sus docentes ya les dirán si les envían la cartografía vía correo electrónico o bueno, en algún momento en que podamos retomar las actividades, ustedes la van a entregar. Esta cartografía conceptual con argumentación tiene un valor del 20%. Y con esto nosotros concluimos la actividad correspondiente a la dirección del proceso administrativo. Muchas gracias a todos y todas por ver esta clase virtual.